Hola y la más cálida bienvenida a todo el público a este programa Mente y Aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión profunda un material que la verdad me voló la cabeza. Es un análisis sumamente extenso y fascinante escrito por Jesús Peña Vázquez. Así es, un destacado educador, psicólogo e investigador dominicano. Exacto. Y bueno, el trabajo de Peña Vázquez propone básicamente desentrañar todo, o sea, absolutamente todo lo que creemos saber sobre la disciplina escolar. La misión de hoy es analizar esta investigación a fondo para entender cómo se gestiona realmente el comportamiento en las aulas. Porque, tradicionalmente cuando pensamos en un conflicto dentro de una escuela, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pues un incendio, ¿no? O sea, suena la alarma y humo, tal vez gritos. Claro. Y el objetivo de cualquier adulto en el recinto es, digamos, agarrar el extintor más cercano y apagar ese fuego de inmediato, lo más rápido posible. Totalmente. Y es un privilegio estar aquí para analizar un cambio de perspectiva tan necesario respecto a eso. Porque el trabajo de Jesús nos plantea una premisa que desafía por completo esa idea del extintor. Ajá. Nos pregunta, ¿y si ese conflicto, ese supuesto incendio en el aula, no fuera un enemigo que hay que erradicar, Wow. sino más bien una fragua? O sea, una herramienta educativa monumental que simplemente estamos desaprovechando por miedo a las llamas. Es que esa es precisamente la idea central que cambia las reglas del juego. Bueno, vamos a desempacar esto porque la mediación escolar, tal como la plantea esta investigación, trasciende por completo la noción anticuada de resolución de peleas. Sí, esa típica escena en la fría oficina de la dirección. Exacto. O sea, no se trata de obligar a dos niños a darse la mano y pedir perdón de forma robótica. Que todos sabemos que no funciona. Para nada. Se trata de entender cómo, no sé, un pleito por un borrador o un rumor de pasillo puede convertirse en un vehículo real para el desarrollo socioemocional. Y para entender el mecanismo detrás de esto, pues hay que empezar por redefinir el conflicto en sí mismo. Fíjate que en el material se plantea una analogía muy interesante. Tradicionalmente se ve el conflicto escolar como una mancha de café en una camisa blanca. Claro. Hay que limpiarla, esconderla o aplicar un castigo rápido para que desaparezca visualmente. Pero el autor propone verlo como un problema matemático complejo. Es una gran analogía. Sí, porque es frustrante, genera fricción, pero al intentar resolverlo, se desarrolla un músculo cognitivo. Y esa es, de hecho, la conexión fundamental con los principios constructivistas del aprendizaje que sostienen todo este modelo. A ver, explícanos un poco más de eso. Bueno, en términos muy sencillos, el constructivismo postula que el conocimiento no es algo que, digamos, se absorbe pasivamente sentándose a escuchar, Ajá. sino que se construye activamente cuando el individuo choca con su entorno. O sea, la fricción es necesaria. Exactamente. Si aplicamos esto a la convivencia, un desacuerdo no es una falla del sistema, es el material de trabajo. ¡Qué interesante! Y la investigación documenta, citando a Johnson y Johnson, que cuando este problema matemático-social se gestiona a través de la mediación, las personas involucradas se ven forzadas a practicar la toma de perspectiva. Claro, tienen que salir de su propia cabeza. Sí, entender cómo sus acciones afectaron al otro y negociar una salida. Ese proceso neurológico estimula el desarrollo cognitivo mucho más que simplemente, no sé, acatar una regla por miedo a una sanción. Entiendo perfectamente la teoría, pero el puente entre un pleito de pasillo y el desarrollo cognitivo parece requerir una estructura, muy sólida. Muy sólida, sí. O sea, no es simplemente dejar que dos estudiantes discutan a ver si por arte de magia llegan a un acuerdo constructivo, ¿verdad? Definitivamente no hay magia involucrada aquí. Se requiere un método muy específico. Y Torrego lo define muy bien. Ajá. La mediación se define como un proceso donde dos partes enfrentadas recurren a una tercera persona imparcial que facilite el diálogo. Ok, un tercero imparcial. Pero la verdadera piedra angular, o sea, el mecanismo que hace que todo esto funcione, es que tiene que ser un proceso estrictamente voluntario y confidencial. ¡Wow! Eso resulta fascinante al analizarlo dentro del ecosistema escolar. ¿Por qué lo dices? Pues porque en una escuela casi todo es obligatorio, ¿no? El horario de entrada, el uniforme,
las materias que se cursan, hasta el momento de ir al baño a veces. Es verdad, sí. Entonces, introducir un elemento donde la neutralidad y la voluntad de sentarse a hablar sean los requisitos previos, rompe por completo con la dinámica de control tradicional. Si un estudiante no quiere mediar, pues no se le puede obligar. Exactamente. Y esto es clave porque forzar una disculpa no cambia la estructura interna del comportamiento. Solo genera resentimiento. Resentimiento o una sumisión muy temporal. La voluntariedad asegura que al sentarse en esa mesa, el estudiante ya ha dado el primer paso cognitivo hacia la resolución. O sea, admitir que hay un problema. Sí, y mostrar disposición, aunque sea mínima, para arreglarlo. Ya veo. Ahora, si la voluntariedad y la imparcialidad son la base, la pregunta lógica es ¿quién ocupa esa silla de tercero imparcial? Esa es la gran pregunta. Porque uno asumiría automáticamente que es el orientador, el psicólogo del colegio o el director. Pero los datos de la investigación dan un giro sorprendente y apuntan hacia la mediación entre pares. Así es. Estudiantes mediando estudiantes. Y aquí hay un dato estadístico en los estudios citados que me parece alucinante. Farrington documentó que, al implementar programas de mediación entre compañeros, algunas escuelas vieron una reducción de hasta el 80% en las suspensiones disciplinarias. Es una cifra contundente. Y lo fascinante aquí es que tiene una explicación psicológica muy, muy profunda. A ver. Durante la adolescencia, el cerebro experimenta un cambio drástico en sus prioridades sociales. Ajá. La validación y el respeto de los pares se vuelven infinitamente más importantes que la aprobación de la autoridad adulta. Claro, lo que digan tus amigos importa más que lo que diga el maestro. Exacto. Entonces, cuando un adulto interviene, la tendencia natural del adolescente es ponerse a la defensiva o adoptar una postura de rebeldía para proteger su estatus. Tiene todo el sentido. Pero cuando es un compañero, alguien que comparte su misma jerarquía social, quien facilita la conversación, esa barrera defensiva disminuye un montón. Pero a ver, aquí es necesario detenernos un segundo y cuestionar la viabilidad práctica de esto. A ver, dime. Como sociedad sabemos que las emociones en la adolescencia son un cóctel explosivo, ¿no? Uy, sí, totalmente. La impulsividad es altísima y la presión social es constante. Poner a adolescentes, que quizás tienen 15 años, a resolver los conflictos de otros adolescentes furiosos. ¿Cómo no termina eso en un caos mayor? Es el miedo de todos los colegios. Es que, ¿cómo un mediador adolescente logra mantener el control sin tener la autoridad formal para imponer un castigo? Esa es, de hecho, la duda más común que surge con estos programas. Y la respuesta radica en que no se trata de una charla informal ahí en el pasillo. Ah, ok. El éxito de la mediación entre pares depende de un procedimiento rigurosamente estructurado. Por ejemplo, Brandoni detalla unas etapas muy específicas. ¿Cuáles serían? Primero, hay una fase de premediación y establecimiento de reglas claras. Luego, una exposición donde cada parte cuenta su versión sin interrupciones. Ok. Después se busca identificar el núcleo real del problema, que bueno, casi nunca es el insulto inicial, sino algo más profundo. Claro, la raíz. Sí, para luego generar una lluvia de ideas y finalmente redactar y firmar un acuerdo formal. Y como señala Alzate, esto empodera muchísimo a los jóvenes y desarrolla su empatía. Un momento. Volvamos a la segunda etapa. Eso de hablar sin interrupciones. Sí. Pedirle a dos adolescentes que están en conflicto abierto que no se interrumpan mientras el otro da una versión que seguro consideran mentira, es pedir casi un milagro. Totalmente. Si el mediador no puede amenazarlos con enviarlos a la dirección, ¿cómo hace cumplir esa regla? Bueno, a través del ritual y lo que llamamos el empoderamiento preventivo. Empoderamiento preventivo. Sí. Antes de que las partes se sienten juntas, el mediador adolescente se reúne con cada uno por separado. Ah, ya. En esa reunión previa se establece un pacto de reglas. El mediador no impone su autoridad, sino que apela a las reglas que los propios involucrados aceptaron voluntariamente para poder participar. Es como darles el volante de un auto en pleno derrape. Exacto, me encanta esa analogía. En lugar de que un adulto tome el control a la fuerza, el mediador les dice algo como, bueno, ustedes aceptaron estas condiciones para recuperar el control de la situación. Si interrumpen, el proceso se detiene. Tal cual. Al delegarles la responsabilidad de su propio proceso, se activa un sentido de agencia. Tienen que desarrollar empatía y escucha activa porque, si no lo hacen, el conflicto sigue siendo suyo, no del colegio.
esa analogía del volante es muy clarificadora, la verdad. Se les enseña a maniobrar en lugar de sacarlos del asiento del conductor. Y funciona de maravilla entre pares. Sí, se entiende perfectamente cómo este mecanismo brilla cuando hablamos de estudiantes que navegan en el mismo nivel de la jerarquía escolar. Sin embargo, toda esta dinámica se enfrenta a un muro inmenso cuando pasamos al siguiente nivel. ¿Te refieres a la mediación docente-estudiante? Exactamente. Ese es, sin duda, el escenario de mayor complejidad institucional. Porque, a ver, la asimetría de poder es innegable. Si la mediación entre estudiantes es como darles el volante para corregir un derrape, el conflicto con un profesor es como si el estudiante estuviera discutiendo sobre el destino del viaje con el mismísimo instructor de manejo. Que además es el dueño del auto. Exacto. Si un estudiante y un profesor entran en conflicto, digamos, por una calificación que el alumno considera injusta o por una actitud en el aula, ¿cómo se logra un espacio verdaderamente imparcial? Es un desafío inmenso porque toca directamente el ego y la concepción tradicional de autoridad. Claro. Si conectamos esto con el panorama general y basándonos en autores como Jungmann y Manzanero, la clave aquí no es crear la ilusión de que el profesor y el alumno son exactamente iguales. ¿Por qué no lo son? No lo son. Las diferencias de roles existen y deben reconocerse. El docente tiene responsabilidades legales y formativas que el alumno, pues, no tiene. Lógico. El punto de inflexión es que esa jerarquía no puede utilizarse como un cheque en blanco para imponer soluciones unilaterales. Es decir, el profesor no puede simplemente cerrar el debate con un «porque lo digo yo» y se acabó. Precisamente, si hace eso, ya no hay mediación, hay coerción. Ya veo. Para evitarlo, los modelos de negociación, como el clásico de Fisher y Urry, sugieren una táctica fundamental: separar a la persona del problema. ¿Y eso cómo se ve en el contexto de un aula? Significa que el educador debe ser capaz de abordar un comportamiento disruptivo sin etiquetar al estudiante como, digamos, el estudiante problemático. Ok, protegiendo la dignidad del joven. Exacto. Y a su vez, el estudiante debe tener un espacio seguro para cuestionar una norma o una decisión sin atacar la integridad personal del profesor. Pero, honestamente, llevar eso a la práctica requiere un nivel de madurez emocional e inteligencia interpersonal altísimo por parte del adulto. Altísimo. O sea, si un alumno desafía a un docente frente a 30 de sus compañeros, la reacción fisiológica y psicológica natural del adulto es sentirse amenazado. Sí, y recurrir al castigo para restablecer el orden. Y no perder el respeto del grupo, claro. Y es por eso que la literatura sobre el tema, autores como Viñas, hacen un énfasis absoluto en la capacitación docente. Es indispensable. Los profesores necesitan un entrenamiento profundo para realizar una transición mental. Tienen que abandonar el enfoque punitivo y adoptar uno restaurativo y formativo. Bueno, vamos a desempacar ese concepto para que quede totalmente claro a quienes nos escuchan. ¿Cómo se ve en la práctica ese paso de lo punitivo a lo restaurativo? Mira, el enfoque punitivo tradicional se centra en 3 preguntas básicas. ¿Qué regla se rompió? ¿Quién tiene la culpa? Y ¿qué castigo merece? Muy de tribunal de justicia, ¿no? Sí, es un modelo basado en el pasado y en el sufrimiento como retribución. Por el contrario, el enfoque restaurativo cambia las preguntas por completo. ¿Cuáles serían? Pregunta: ¿a quién se afectó con este comportamiento? ¿Cuáles son las necesidades de la persona afectada? ¿Y cómo podemos reparar el daño juntos? ¡Wow! Es un cambio enorme. Está enfocado en el futuro y en la reparación de las relaciones. Pero para que un docente logre esto bajo presión, necesita herramientas reales para gestionar sus propias emociones, dominar su ego adulto y modelar esa resolución pacífica. Es un cambio de filosofía profundo. Y esto, fíjate, conecta directamente con un factor externo que muchas veces dictamina el éxito o el fracaso de lo que ocurre en el aula. ¿Te refieres a la familia? Exactamente, porque el aula no es una isla y el estudiante no vive aislado en la escuela. Todos los días regresa a una estructura familiar. Así es. Si el profesor aplica un enfoque restaurativo perfecto en el salón de clases, pero el estudiante llega a un hogar donde la norma es el autoritarismo estricto o el castigo físico, pues parece que ambos sistemas están destinados a chocar. Y ese choque es, de hecho, una de las grandes barreras estructurales. La investigación analiza este punto mediante el concepto de la responsabilidad educativa compartida, un término de Monet y Macron. Ajá.
Tradicionalmente, cuando un estudiante presenta problemas de comportamiento, la escuela culpa a la falta de límites en la familia. Claro, dicen, es que en su casa no le enseñan. Exacto. Y la familia culpa a la incapacidad de la escuela para mantener el orden. Se atrincheran en bandos opuestos, Y en medio de ese fuego cruzado queda el estudiante. recibiendo mensajes totalmente contradictorios. ¡Qué locura! Por eso, el texto de Jesús Peña Vázquez subraya un punto crítico mencionado por Moore: la absoluta necesidad de sensibilidad cultural por parte del mediador escolar. Sensibilidad cultural, ok. Cuando se convoca a una familia para resolver un conflicto, el mediador debe entender que los padres traen consigo su propio sistema de creencias, valores, experiencias previas e incluso el peso de su situación socioeconómica. Todo eso es fundamental. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa sensibilidad cultural para transformar la dinámica? O sea, si una escuela tiene una política de diálogo y la familia cree firmemente que a los niños se les corrige con gritos, ¿cómo se reconcilian posturas tan dispares? Es muy difícil. Porque no queremos que la escuela actúe como un juez supremo que dicta cómo deben criar a sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Y el mecanismo empieza por validar el contexto de la familia para bajar sus defensas. Si la escuela adopta una postura de superioridad moral, la familia se cierra inmediatamente. Lógico. La sensibilidad cultural implica que el mediador indague en el porqué detrás del estilo de crianza. A ver, danos un ejemplo. Imagínate unos padres que trabajan jornadas exhaustivas en entornos altamente peligrosos. Su autoritarismo podría ser una respuesta basada en el miedo a que su hijo tome un mal camino en la calle. Claro, es un instinto de supervivencia. Sí. Si el mediador logra articular que tanto la familia como la escuela comparten el mismo objetivo final, que es proteger el futuro del joven, la conversación cambia. Ya no es un ataque. Ya no es ustedes están educando mal a su hijo, sino vemos que quieren lo mejor para él. ¿Cómo podemos alinear lo que hacen en casa con lo que necesitamos en el aula? Se transforma la confrontación en una alianza. Me entusiasma mucho esa idea de dejar de ver a las familias y a las escuelas como bandos opuestos. Es fascinante pensar en la escuela como un aliado. Totalmente. Ahora, analizando todo este panorama. Empoderamiento de pares, docentes con inteligencia emocional, familias integradas. Suena perfecto en la teoría, ¿no? Sí, suena al ecosistema educativo ideal. Pero la realidad de las instituciones suele ser mucho más burocrática y reactiva. Y aquí hay un punto crítico en la investigación. El choque con la realidad. Exacto. ¿Qué sucede cuando el sistema intenta forzar este modelo? Traigo a colación una frase del texto que me encantó, de Hickpon y Álvarez, que dice: la mediación obligatoria es un oxímoron. Es una contradicción en sus propios términos y advierte sobre los peligros documentados de hacer esto mal. Desarrollemos esto. Imagina que un ministerio de educación emite un decreto. A partir del próximo mes, todas las escuelas deben resolver sus problemas mediante mediación obligatoria. Uy, un desastre. ¿Cuál es la reacción en cadena de forzar un sistema que, por definición, requiere voluntariedad? La reacción en cadena es el colapso del proceso y la destrucción de la confianza. ¿Así de drástico? Sí, Folger y Bush hablan mucho de la imparcialidad. El mediador es un facilitador, no un juez. Cuando las instituciones intentan forzar la mediación para cumplir con cuotas burocráticas o mostrar estadísticas bonitas de cero conflictos, se pervierte la figura del mediador. Claro. Si obligas a dos personas que no quieren hablar a sentarse en una sala, la presión por llegar a un acuerdo rápido recae sobre el... Sobre el facilitador. Exactamente. El mediador termina dictando la solución, pierde su imparcialidad y se convierte en un juez disfrazado. Básicamente, se cambia el nombre de la oficina de disciplina por el de sala de mediación, pero se sigue aplicando el mismo modelo punitivo de siempre. Es la misma dinámica de poder, solo que con un vocabulario más amable. Y eso tiene que generar una frustración tremenda. Muchísima. Suárez lo advierte muy claramente. La improvisación genera desconfianza. Pero el obstáculo mayor, identificado por Freire, es la inmensa resistencia cultural al cambio. Claro. Estamos hablando de instituciones acostumbradas a castigar. Que llevan siglos estructuradas alrededor de la vigilancia. Cambiar ese paradigma requiere cuestionar creencias muy arraigadas. Eso explica por qué se ven tantos programas de innovación educativa que se lanzan con bombos y platillos y un año después han desaparecido sin dejar rastro porque los profesores volvieron a sus antiguos métodos. Es el riesgo de tratar esto como una moda pasajera.
Torrego y Galán, junto con datos del Observatorio Estatal, concluyen que esto solo funciona si se integra en la cultura organizacional. Tiene que ser parte del ADN de la escuela. Exacto. Exige tiempo, recursos y, sobre todo, convicción. Es una transformación profunda, sin duda. Para ir sintetizando este análisis, queda claro que la mediación educativa, tal como la plantea Jesús Peña Vázquez, no es una herramienta para simplemente evitar que los alumnos griten en los pasillos. No, va mucho más allá. Es un vehículo para la construcción de comunidades más justas y pacíficas. Al negarse a usar el extintor del castigo inmediato y en su lugar utilizar el fuego del conflicto para forjar habilidades sociales, se le devuelve el protagonismo a los individuos. Así es. Enseñar a gestionar las diferencias con empatía es probablemente la competencia más vital que alguien puede llevarse de un salón de clases para navegar la vida entera. Es una síntesis muy acertada. Y de hecho, me gustaría dejar una pregunta profunda para que quienes nos escuchan la analicen por su cuenta. Adelante. Si las escuelas logran transformar el conflicto de un evento destructivo a una oportunidad de aprendizaje colaborativo, ¿cómo cambiaría esto la forma en que la sociedad adulta, liderada por estos futuros ciudadanos, resuelve sus propias crisis políticas y sociales? ¡Wow! Es una pregunta que definitivamente invita a replantear nuestra visión de futuro. Si las herramientas de diálogo se instalan desde la juventud, el panorama podría ser radicalmente distinto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para el público en general que escucha este programa y desea seguir explorando estos temas, los invitamos cálidamente a suscribirse a este canal. Y muy importante, hacer clic en la campanita. Exacto. Hagan clic en la campanita para no perder ninguna de las valiosas reflexiones hechas por su Jesús Peña. Porque el conocimiento para transformar estos entornos está ahí. Así es. Además, los invitamos a visitar la página web oficial www.menteyaprendizaje.edu.do. Un recurso excelente. Y por supuesto, pueden buscarnos en Spotify exactamente como Mente y Aprendizaje. Ha sido un placer aprender juntos hoy y confirmar que el aprendizaje más duradero nace de las situaciones complejas. Un gusto enorme. Hasta la próxima inmersión profunda.